Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Espero que el día de hoy pues ya se puso todo de colores porque ya se acerca Navidad. Gracias a Dios por este tiempo y bueno, pues como ya lo escuchamos, en estos días vamos a estar hablando sobre el camino hacia Belén y como todo camino, pues tiene un principio, tiene un inicio y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver un pasaje en Lucas 1, así que vamos a iniciar con nuestro viaje hacia Belén y vamos a iniciar en Lucas capítulo 1 y vamos a estar viendo diferentes pasajes. Y me gustaría que ahí estén en Lucas 1, es un pasaje un poco largo, vamos a tocar algunos puntos el día de hoy, pero ya que tiene ahí Lucas 1, vamos a hacer una oración para comenzar y juntos iniciemos este hermoso viaje. Señor, te damos gracias por la vida que nos das, gracias Señor por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, Señor, para poder comprender el mensaje para esta mañana, para esta tarde, Señor, que podamos retenerlo en nuestro corazón y que podamos compartirlo con otros. Señor, estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues el día de hoy vamos a conocer el inicio de este camino y me gustaría compartir con ustedes el título del mensaje del día de hoy. El mensaje de hoy se llama ¿No se vive sin la fe? No se vive sin la fe. Y un día un pastor le preguntó a un muchacho y le preguntó, ¿por qué crees en Dios? Y el muchacho le dijo, pues porque no me quiero ir al infierno, porque Dios es poderoso y porque no me quiero ir al infierno. Entonces, muchas veces nosotros así respondemos. ¿Por qué creemos en Dios? Y solamente respondemos porque no me quiero ir al infierno. Sí sé que es poderoso, pero no me quiero ir al infierno. Y entonces, hoy vamos a hablar acerca de un poco sobre cómo creemos en Dios y sobre la fe. Recordemos, el título es, no se vive sin la fe. No se vive sin la fe. Y el día de hoy vamos a tocar 4 puntos importantes. Vamos a abarcar más o menos del versículo 1 hasta el 56. Y vamos a tocar 4 puntos principales el día de hoy. El punto principal, número 1, vamos a hablar acerca de Zacarías. Número 2, vamos a hablar acerca del anuncio a María. Número 3, vamos a hablar sobre María y Elizabeth. Algunos le llaman Isabel, pero es María y Elizabeth. Y 4, la canción de María. Entonces vamos a tomar el primer punto, que vamos a hablar acerca de Zacarías. Y nada más para que recordemos un poco el libro de Lucas. Fue un compañero, Lucas, el autor fue un compañero de Pablo y era un doctor, era médico. Y el autor escribe Lucas y Hechos. Y entonces de aquí vamos a partir. Vamos a hablar un poquito sobre Zacarías. Me gustaría iniciar, antes de empezar con Zacarías, poner un ejemplo. Imaginemos a un papá que fue a la tienda, compró muchas cosas, pero no llevó una bolsa. Y entonces deja el papá unos refrescos pagados y el papá llega con muchas cosas en la mano. Y entonces se acerca con uno de sus hijos y le dice, oye, ve a la tienda y tráete los refrescos. Entonces uno le dice, ¿y cómo los voy a traer? ¿Con qué dinero? Si no tenemos dinero, ¿para qué voy? Y entonces, ¿qué hace el papá? Lo puede castigar porque no está obedeciendo. Y se acerca el papá y le dice al otro niño, oye, ¿puedes ir por los refrescos a la tienda? Y entonces el muchacho le dice, pues sí puedo, pero ¿y cómo? Con esta bolsa, ve y tráetelos. Los refrescos ya están pagados. Uno le cuestiona
¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Mientras que el otro dice, ¿y cómo los voy a traer? Bueno, los traes en una bolsa, ya están pagados. Más o menos, en un ejemplo de la vida real, es lo que vamos a ver el día de hoy, con este punto de Zacarías. Zacarías dice aquí en el versículo 6, vamos a ir viendo algunos versículos. Zacarías junto con su esposa eran personas justas delante de Dios, dice el versículo 6, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tanto Zacarías como su esposa Elizabeth eran personas que amaban a Dios, eran personas que conocían de Dios, eran personas que, dice aquí, conocían los mandamientos y ordenanzas del Señor. Más adelante, dice aquí del versículo más o menos del 11 al 17, aparece un ángel, se le aparece a Zacarías. Recordemos que un ángel es un mensajero de Dios que está para traer algo específico. Entonces viene el ángel con Zacarías, se le aparece y le da las especificaciones de algo que tiene que hacer Zacarías respecto a un bebé que va a nacer. Y dice en el versículo 18 que dudó Zacarías, pero fíjense, duda, versículo 18, dice, dijo Zacarías el ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Duda, tiene dudas. En el versículo 19, pues, el ángel Gabriel habla y le dice, y vengo a darte estas buenas nuevas. Ahorita vamos a hacer una comparación muy interesante. Versículo 22 dice, cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Recordemos que Zacarías era como un sacerdote y había entrado a este santuario y ahí fue donde se le apareció el ángel. Entonces que era mudo y entonces imagínense, ¿cómo explicar un ángel con señas? A veces jugamos juegos de no decir nada. ¿Cómo decir un ángel? Vi un ángel y me dijo de un bebé en señas. Sería algo difícil, ¿no? Ahora, el punto que vamos a ver el día de hoy es el anuncio de María, que sería nuestro segundo punto. Y vamos a hacer algunas comparaciones. Fíjense que en los dos puntos y en nuestras Biblias dice anuncio del nacimiento de Juan y después dice anuncio del nacimiento de Jesús. A mí me gusta porque tienen títulos iguales, pero situaciones diferentes, reacciones diferentes, y es lo que vamos a analizar ahora. Fíjense que en el versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice el versículo 29, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Si se fijan, vamos a empezar a tener un comparativo entre Zacarías y María. Zacarías y María. Vamos a hacer ese comparativo y me gustaría que me acompañaran. Recordemos, el título del mensaje es No se vive sin la fe. No se vive sin la fe. Vamos a hacer este comparativo juntos. Fíjense qué dice el versículo 12. El versículo 11 dice, se le apareció un ángel del Señor a Zacarías. Y con María dice el 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, también se le apareció un ángel. Hasta ahí vamos muy bien, porque a los dos se les presenta un ángel. Pero imagínense, se presenta un ángel, ¿y cuál es la naturaleza de una persona? Dice versículo 12, vamos a ver cómo respondió Zacarías.
Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Ahora, vamos a ver qué le pasó a María. ¿Le habrá pasado lo mismo? Vamos a verlo juntos. Dice en el 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. A los dos, tanto a Zacarías como a María, dice aquí, los turbó. Dice en otras versiones, se alarmaron. Y pues cómo no, imagínense, pues de repente vemos algo diferente a lo que hemos visto, pues sí nos daría, nos alarmaríamos, ¿no? Vamos a otra comparación, versículo 13. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Vamos a ver ahora cómo responde María, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Hay otro síntoma similar. María tuvo miedo. Por eso le dice, no temas. Y Zacarías también tuvo miedo, no temas. O sea que nosotros tenemos esa reacción. Vemos el ángel, nos podríamos alarmar y después tendríamos miedo. Vamos a seguir con esta comparación. Versículo 18. Ya que le dijo, no temas, empieza, el ángel les da la instrucción. Entonces, podemos ver del versículo 13 al versículo 17, en donde viene y le dice el ángel, tu oración ha sido escuchada, tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, se llamará Juan, muchos se alegrarán de tu nacimiento, y da las especificaciones, no beberá vino, será lleno del Espíritu Santo, hará que muchos de sus hijos, si se dan cuenta, el 16, el 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Está dando el ángel las instrucciones, el mensaje de parte de Dios para Zacarías. Ahora vamos a ver qué pasa con María. Después de que le dice, no temas, versículo 30, empieza el ángel. Porque has hallado gracia de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y sigue con las instrucciones. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de Jacob. Si se fijan, el ángel da el mensaje. Hasta ahí todo va bien. Zacarías y María han reaccionado de formas iguales, muy similares, pero algo se descompuso. Fíjense, vamos a la siguiente comparación. Versículo 18. Zacarías dice, ¿en qué conoceré esto? Porque soy muy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otras versiones dice, ¿esperas que yo crea esto? Soy un anciano y mi esposa también. O sea, imagínense con qué fuerza dijo, ¿y esperas que yo crea esto? Imagínense uno respondiéndole, ¿y esperas que yo crea eso? ¿No estás viendo y no ves? Estoy anciano, mi esposa también. Eso respondió Zacarías. Vamos a ver qué respondió María. A lo mejor respondió igual. Y María le responde, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En otra versión dice, ¿pero cómo? Nunca he estado con un hombre. Y aquí se divide una respuesta muy diferente. Zacarías responde de una forma brusca, negativa, mientras que María está como sorprendida. Zacarías a mí me sorprende porque dice en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y aunque era un sacerdote, se atrevió a decirle, ¿y esperas que yo crea esto? ¿De verdad lo crees? Y es que muchas veces así nosotros respondemos cuando leemos la Biblia.
leemos algo y yo puedo decir, ¿de verdad esperas que yo crea eso? Muchas veces esa es nuestra respuesta. Ahora, las preguntas no son malas. Podemos ver que tanto Zacarías como María, los dos preguntan cosas. No está mal que le preguntemos al Señor algo. Lo que está mal es nuestra intención, cómo lo estamos diciendo. Vamos a la respuesta. Imagínense, dice Zacarías, ¿y esperas que yo crea esto? Y cuando yo leí el versículo 19, me hizo pensar cuando las mamás se enojan con los hijos, cuando uno les quiere decir algo y como dice la mamá, me lo dijo mi mamá y todo me lo dice. Dicen ellas, ¿y crees que me vas a engañar a mí, que soy tu madre? Siempre sacan esa frase, pero tal vez ahora tiene sentido, porque aquí dice en el versículo 19, y respondió el ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo. Por eso digo, si nosotros intentamos engañar a veces a nuestra mamá y no funciona, ¿cómo vamos a intentar engañar a Dios? ¿Verdad? Y entonces aquí a mí me sorprende que es como que el ángel dice, yo soy Gabriel, o sea, ve quién te lo está diciendo y de parte de dónde viene, y aún así te atreves a decir que ¿por qué no crees en esto? María pregunta con humildad, ¿pero cómo? Mientras que Zacarías responde tal vez de una forma negativa, de una forma con dudas. Ahora, quiero que observemos otro detalle. En el versículo 36, primero María le dice, ¿pero cómo? Y entonces el ángel responde a su pregunta y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Me llama mucho la atención porque mientras uno le dice a Dios, esperas que yo te crea, que yo crea esto, entonces le dice, ahora por haber dicho eso, órale, le tapa la boca. Y en cambio María pregunta con humildad, dice, ¿pero cómo? Y entonces recibe una respuesta. ¿Cómo le preguntamos al Señor? ¿Le preguntamos de una forma arrogante o le preguntamos de una forma humilde? Y no está mal preguntar. El problema es, ¿y recibió una respuesta? Y a lo mejor estamos esperando una respuesta de parte de Dios, pero tal vez donde estuvo mal fue en mi pregunta, fue en la intención en cómo le pregunto al Señor. ¿Cómo es que en oración me pongo? Y si me pongo para que se haga lo que yo quiero, o porque yo así pienso, o porque de verdad Dios va a actuar. Tal vez muchas veces no tenemos esa respuesta en nuestras oraciones por la forma en que preguntamos, por la falta de fe que no tenemos. Y hay muchas veces que tan solo con poquito, ese granito de mostaza, tan pequeña, y podemos tener una respuesta de regreso. ¿Cómo estamos preguntándole al Señor? Tal vez pasamos muchas horas orando, arrodillados, llorando, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Ahora es la pregunta. ¿Lo estoy haciendo de una forma humilde o lo estoy haciendo de una forma arrogante, que cuando el Señor me da una primera respuesta, digo, no, hombre, claro que no, eso no es posible? Sin embargo, María tiene respuesta ante su segunda pregunta. Y a mí me llama la atención porque aparte de que responde su pregunta, dice en el versículo 36,
y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. A mí me llama la atención porque al ver la confianza, el ángel le da más información. Dice, María no está pidiendo nada, pero el ángel le dice, porque estás preguntando de forma humilde, te voy a dar más. Tu parienta, porque algunos dicen que no era su prima, pero dejemos que es su parienta, tu parienta está embarazada. Tu parienta lleva 6 meses. O sea, le está dando información específica. Entonces a mí me hace pensar que dependiendo en cómo nos acercamos al Señor en humildad, el Señor nos va a dar más información, hasta la que ni siquiera estamos pidiendo. Pero a veces somos demasiado insistentes, demasiados tercos, y a fuerzas queremos hacerlo a nuestra manera. Y tal vez el día de hoy debemos nosotros confiar más en el Señor. En el versículo 37 dice, el ángel dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que es muy similar a lo que estábamos viendo en nuestra serie Defiende tu Esperanza, el saber que el Señor crea cosas de la nada. El Señor crea cosas de la nada. Ahora, en conclusión a este punto es, si se responde mal, te puedes quedar mudo. Pero si respondemos bien, Dios nos puede dar otras señales, otra información. Pero gracias a qué es eso, hacia nuestra fe. Ahora, en las semanas pasadas estuvimos platicando en el seminario el hecho de que el cristiano moderno quiere señales todo el tiempo. El cristiano de hoy quiere señales el domingo, el miércoles, el sábado. En cada reunión desea una aparición sobrenatural. Y aquí podemos darnos cuenta que María posiblemente solo fue uno en toda su vida. ¿Por qué hemos hecho esto así? ¿Por qué se ha distorsionado tanto? Debemos de tener cuidado si estas personas que dice aquí, que eran justas, que eran irreprensibles en todos los mandamientos del Señor, una vez en toda su vida, un evento sobrenatural, y por qué el cristiano de hoy lo quiere en cada reunión, en cada culto. Algo debe de haber extraño por ahí. Revisemos nuestra forma en que nos conducimos. Y vamos a continuar. Dice en el versículo 38, dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María posiblemente no tenía otros ejemplos. Nosotros hoy vemos hacia el pasado y conocemos a otros hombres de Dios que Dios los ha usado. Pero en ese momento María no tenía otros ejemplos. Sin embargo, ella tomó el riesgo, lo asumió y dijo que se haga la voluntad del Señor. Nuestro punto 3 dice el punto de María y Elizabeth que se ven. Dice el versículo 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa. Obvio, si el ángel le está diciendo, tu parienta, la que era estéril, la que ya es mayor, de edad avanzada, tiene un hijo, pues obviamente María decía, yo me imagino, pues yo quiero ir a ver eso. Si era estéril, pues obvio, y entonces a mí me gusta porque dice, fue deprisa a la montaña, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y otra cosa que me llama mucho la atención es el hecho de que María visita a Elizabeth. Visitar.
la importancia de visitar a nuestra familia, la importancia de visitar hermanos de la iglesia, la importancia de visitar a otros, porque ahí podemos nosotros también conocer más de la palabra del Señor, podemos platicar. Algunos comentaristas dicen que María también fue a visitar a Elizabeth porque Elizabeth era una mujer mayor, era alguien que conocía bien la palabra de Dios y le quería explicar o decir lo que había vivido con el ángel. Algunos piensan de esa forma, pero en el versículo 41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth conocía muy bien los mandatos de Dios y estoy seguro que ella conocía el Espíritu Santo. Ella lo sintió, por eso está escrito aquí. Entonces a mí me hace entender que muchas veces cuando visitamos a nuestra familia espiritual, compartimos un tiempo, el Espíritu Santo está ahí y puede hacer cambios en nuestra familia. Por eso es la importancia de que visitemos a nuestra familia, visitemos a la gente que está a nuestro alrededor, porque no sabemos lo que Dios puede hacer con las personas y puede ser con nosotros. Eso yo le llamo los beneficios de visitar. Versículo 42: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El fruto del vientre era Cristo, era Jesús. Todo aquel que acepte a Cristo en su vida, todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador, todo aquel que se aleje del mal camino y decida seguir a Cristo, es bendito. Amén. Todo aquel que siga a Cristo es bendito. Nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestra vida y nosotros ante el Padre, gracias al sacrificio de Jesús, a su muerte y a su resurrección, y que nosotros lo hemos abrazado y que hemos decidido que Cristo sea nuestro primer lugar en nuestra vida y ya no vivir yo, sino que Cristo vive en mí, me considera ahora ante el Padre bendito. María es bendita, pero nosotros también somos benditos. Hoy tenemos esa oportunidad de que si no hemos aceptado al Señor, si no hemos reconocido su poder, su autoridad, su dominio, el hecho de que murió y resucitó para darnos salvación, si usted no lo ha hecho, hoy es el día. Y hoy es el día para poder ser bendito ante los ojos del Señor. Número 4, y estamos por terminar. Y esto le he llamado la canción de María. Fíjense que dice en el versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ella tal vez iba apenas a hablar, María apenas iba a expresar de lo que había vivido, y ya tenía una confirmación de que todo lo que había dicho el ángel, claro que era cierto. También era cierto que su parienta estaba esperando. Y ahí mismo pudieron sentir la presencia de Dios. Y cuando sentimos nosotros la presencia de Dios, deberíamos de actuar lo mismo que hizo María. Alabar al Señor, darle gracias, cantarle, reconocer su poder, reconocer su majestad. Y después de eso podemos ver esto que le llaman el canto de María, en donde usa frases del Antiguo Testamento, porque ella también conocía de la palabra del Señor. Ella también era justa, ella también conocía los mandamientos, las ordenanzas de Dios, y de eso se va componiendo el canto de María. ¿A qué conclusión podemos llegar? Nosotros sabemos que hoy por hoy los ángeles no se nos van a aparecer de forma presente, porque todo lo que se tiene que decir ya está escrito aquí.
ya está escrito aquí. Todo lo que podría decir cualquier ángel, ya está escrito. Aquí está. Aquí está la palabra de Dios. Hoy no se nos aparecen ángeles, pero tenemos la Biblia escrita. Pregunta, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder como María o vamos a responder como Zacarías? ¿Vamos a responder con fe o vamos a responder sin fe? Y hace poquito vi una imagen en donde aparece el Señor Jesús caminando sobre el agua y en la orilla aparece un señor, imagínense yo, con un salvavidas, y entonces Jesús le dice, ven al agua, y el otro se pone sus salvavidas. Si el Señor Jesús me está diciendo que venga, el salvavidas ya no lo necesito, porque el Señor me está llamando. Pero si me pongo el salvavidas, ¿qué significa? No estoy confiando en Él, estoy respondiendo. ¿Esperas que yo crea eso? ¿Esperas que yo camine sobre el agua? Y no le quiero agregar más palabras, así lo vamos a dejar. ¿Esperas que yo crea esto? ¿Cómo respondemos cuando leemos nuestra Biblia? ¿Cómo leemos cuando leemos un pasaje en el Nuevo Testamento y decimos, ¿crees que yo crea esto? ¿Qué respondemos cuando decimos, es que somos un pueblo escogido, nación santa? ¿Cómo respondemos? ¿Respondemos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida? ¿O respondemos, ¿crees que yo crea eso? Yo les invito el día de hoy que si durante la semana ustedes leen su Biblia, tengamos una actitud humilde. Señor, observen, la pregunta no está mal preguntar, pero ¿cómo? Y posiblemente vamos a tener otra respuesta, pero no es lo mismo de ¿cómo, Señor? Es decir, ¿pero cómo? Bien enojado, ¿verdad? No, hay que hacerlo con humildad ante el Señor. El Señor nos va a responder. Amén. Y porque el Señor sabe que a veces no captamos a la primera, necesitamos como una confirmación. El Señor nos va a ayudar. Y cuando tengamos esa confirmación, alabemos el nombre del Señor. Digámosle gracias, Señor. Y no tengamos ese salvavidas. Confiemos plenamente en Él. Ahora nosotros que hemos estado viviendo en el seminario, ha sido un proceso de quitarnos ese salvavidas y dejar que el Señor trabaje y dejarle todo en sus manos. Así que mis hermanos, les invito el día de hoy, si usted el día de hoy no ha aceptado el sacrificio del Señor, hoy es el día para que podamos ser vistos ante el Señor, ante Dios, como benditos. Y si leemos durante la semana nuestra Biblia, que podamos comprender y podamos aceptarlo por fe, por fe. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hemos podido ver en estos pasajes que antes de que todo el camino hacia Belén iniciara, había un proceso de fe, un proceso de confianza, de humildad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que todos los días podamos aprender a vivir en fe, a que podamos, Señor, a responder de una forma humilde. Señor, perdona las veces que nos hemos equivocado, Señor, por las veces que hemos respondido mal, por las veces que hemos preguntado mal. El día de hoy, Señor, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos, Señor, obedecer tu palabra. Queremos, Señor, el día de hoy hacer caso a tu palabra escrita, la Biblia, poder estudiarla, Señor. Y que así como tus hijos, como Zacarías, como María, que
vivieron cosas, Señor, y que hoy nosotros podemos aprender. Señor, que podamos aprender de los errores y que podamos, Señor, todos los días ser más como tú. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo y, Señor, ayúdanos porque no se puede vivir sin la fe. Necesitamos, Señor, que nos ayudes, que fortalezcas nuestra fe. Estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.